Bien, como les decía, buen día con todos, esperando que todos se encuentren bien. Vamos a ver el día de hoy lo que es la bioremediación. Ya, entonces, esta bioremediación va a incluir lo que es el tema del cuidado del medio ambiente. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué y en qué radica esto del cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Por favor, a los estudiantes, ya les he pasado. Bien, vamos a continuar. Entonces, chicos, bioremediación. ¿Qué es la bioremediación? Como dice sus palabras, bio proviene de vida y de remediación de remediar o de arreglar algo en específico. Bien, un ratito me esperen. Ya, entonces les decía, es de arreglar algo mediante los seres vivos. En este caso nosotros vamos a utilizar microorganismos los cuales nos van a ayudar. Y no solo microorganismos, nosotros también podemos contar aquí con lo que es el tema de plantas, con lo que es el tema de hongos, enzimas y claramente microorganismos. En este caso podrían ser bacterias. Y a simple rasgo, la bioremediación como tal es una técnica innovadora y también ecológica que utiliza organismos vivos. Principalmente, como les había mencionado, lo que eran microorganismos, plantas y enzimas derivadas de estos. Estas enzimas, cuando hablamos de ellas, hablamos de lo que tienen los microorganismos, que son capaces de desintegrar lo que son hidrocarburos, lo que son plásticos. Entonces son enzimas específicas de algunos organismos. Por ejemplo, como las bacterias, los cocos, los bacilos, que ayudan a desintegrar metales pesados. Por ejemplo, un ejemplo sería el cobre. Un bacilo un bacilo puede desintegrar lo que es el cobre, o sea, puede eliminar el cobre, que es un metal pesado, el cual se encuentra presente en medios acuosos y también lo que es tierra, pero principalmente en lo que es medio acuoso. ¿Ya? Entonces, para reducir o eliminar los contaminantes del medio ambiente, vamos a utilizar microorganismos, plantas y enzimas. Esta técnica se presenta como una alternativa natural y eficiente de todos los métodos tradicionales de limpieza ambiental, tales como la incineración, el uso de productos químicos, los cuales son perjudiciales para el medio ambiente, porque sabemos y comprendemos nosotros que cuando quemamos o cuando tenemos un problema de carácter ambiental, es muy difícil llegar a reponer todo lo que se ha perdido en ese punto específico del planeta. Por ejemplo, esto de la bioremediación, del cuidado ambiental, no es algo nuevo, no es algo que recién salió hace 10 años, no, es algo que ya lleva tiempo. Lo que se ha escuchado más en estas últimas décadas es el sentido del cuidado del planeta, porque como ustedes saben, actualmente nuestro planeta no está pasando por un buen momento con respecto a su cuidado. Además que las leyes que existen en el mundo no apoyan a la conservación de la naturaleza. Por ejemplo, tomemos el caso de, nosotros sabemos que en el océano se transportan mucho lo que es el petróleo a través de los barcos. Ahora, digamos que un barco justo derrama petróleo por accidente, por un mal manejo, por negligencia, pero bueno, derrama petróleo en medio del océano, ¿ya? Entonces, este derrame de petróleo afecta principalmente a lo que es diversos países. Ahora, aquí viene uno de los tantos problemas que hay. En primer lugar, es costoso recuperar o remediar lo que es el tema de derrame de crudo en lo que es el océano.
Entonces los países comienzan a pasarse la pelotita, no que están más cerca de tus costas, no que están más cerca de tu límite de mar, y la empresa asimismo queda en decisión de ver quién toma la competencia. Pero aquí también viene otro problema. Una vez que ya el país agarró la competencia de ese problema ambiental, la empresa tiene dos opciones. O puede remediar el problema que hizo, o puede, en este caso, eh, puede pagar una multa. Y aquí viene el principal problema con respecto a estos derrames o a estos problemas ambientales que ocurren. Pongamos un ejemplo, no son datos reales, pero digamos que esta empresa, para remediar su problema que ella hizo en el mar, digamos que le cuesta unos 100 millones de dólares, ¿ya? 100 millones para dejar en un 70% regenerado ese espacio que dañó, porque nunca se regenera al 100%, nunca se recupera al 100%. Digamos que 100 millones le alcanzan para el 70-80% y ya no puede hacer más, ya por razones físicas, naturales y químicas. Pero él ve que en la ley de dicho país, estos problemas de carácter ambiental, específicamente el derramamiento de crudo en lo que es océanos, en medios acuosos, la multa para este problema es de 10 millones. Entonces las empresas prefieren pagar lo que es la multa en lugar de remediar lo que son los desastres ambientales. Y se han de preguntar, ¿y por qué esas leyes están de ese modo en varios países? Principalmente por el tema de corrupción. Lógicamente, a las personas que hacen estas leyes tienen un beneficio aparte por parte de las empresas. Entonces, la biorremediación se utiliza o se va a utilizar como el medio el cual nos va a ayudar a cuidar el medio ambiente a través de prácticas naturales, es decir, de prácticas que no requieran el uso necesario de productos químicos o de incineraciones, debido a que vamos a hacer que la naturaleza mismo nos ayude con el desastre que nosotros hemos hecho, ¿ya? Entonces, como les comentaba, estos productos químicos, estas incineraciones, es como se hacía o aún se sigue haciendo, porque igual la bioremediación no es la más estandarizada a día de hoy, principalmente por su complejidad. Además que esta bioremediación aprovecha la capacidad de estos organismos para transformar lo que son sustancias tóxicas en productos menos dañinos, contribuyendo así la recuperación de lo que son los ecosistemas, principalmente los ecosistemas contaminados. Entonces, nos dice la diapositiva, ¿cuál medio ambiente hay que cuidar? Principalmente todo el planeta nosotros tenemos que cuidarlo, porque recuerden que el medio ambiente es un todo todo nuestro planeta es aquel que está condicionado a nuestras acciones antrópicas, nuestras acciones humanas que nosotros realizamos día con día. Entonces, siempre puede haber un punto y aparte para nuestra sociedad. Se dice que a día de hoy nosotros nos encontramos en lo que es la revolución verde. Ya pasamos por revolución agrícola, cuando el ser humano descubrió las ventajas de la agricultura. Pasamos lo que es la revolución industrial, que fue un gran avance para nosotros, pero a su vez también dañamos lo que es al planeta con el tema de la invención o del descubrimiento, pero no invención, el descubrimiento del uso de carbono en diferentes medios para acelerar lo que es la producción de diversos productos. Además de ello, de las ventajas que obtuvimos en la revolución industrial es del el crecimiento de la industria farmacéutica, el crecimiento de las industrias como tales, pero también trajo consigo aumentos elevados de CO2 por los humos que se generan y se emanan, perdón,
a lo que es el planeta. Los que vivan cerca de fábricas o los que trabajen cerca de una fábrica sabrán que estos humos siempre se depositan al ambiente. Muchas veces nosotros vemos los tipos de humos que hay. Por ejemplo, hay humos blancos, humos grises, humos negros, y cada uno de ellos no es porque la empresa le pone color, no, sino que indica lo que es el tipo de tratamiento para ese tipo de contaminante. Mientras más blanco sea, más limpio es. Mientras más oscuro sea, menos tratado es. Entonces aquí radica lo que es también el cuidado del ambiente y parte de la biorremediación. Bien, entonces, también nosotros podemos hablar de lo que es los tipos de biorremediación, porque tenemos varios tipos. Podemos delimitarlos en dos, lo que es biorremediación in situ, como lo podemos ver aquí, o también podemos hablar de la biorremediación ex situ. Y vamos a ver de qué trata todo esto. Entonces, cuando hablamos de biorremediación in situ, esta se lleva a cabo en el lugar donde se encuentra la contaminación, sin necesidad de trasladar los contaminantes a otro sitio. Este método va a incluir técnicas como la bioestimulación y la bioaumentación. Eh, Esta rama de la biología, del cuidado del ambiente, proviene principalmente de lo que es la biotecnología, la tecnología a base de seres vivos, ¿ya? Entonces, tanto la bioestimulación y la bioaumentación es producto de ello, porque la bioestimulación, para entenderlo así de manera sencilla, es un proceso en el cual consiste en la adición de lo que son nutrientes o sustancias que van a favorecer el crecimiento de la actividad de los microorganismos existentes en el lugar contaminado, debido a que al mejorar las condiciones se estimula la capacidad natural de estos microorganismos para degradar los contaminantes. Es decir, los microorganismos que ya están en ese sitio, por eso se llama in situ, los microorganismos que están en ese sitio se los va a estimular. ¿Cómo se los va a estimular? Porque se mejoran sus condiciones, ¿verdad? Porque se añaden nutrientes o sustancias que van a favorecer el crecimiento y también a favorecer su actividad. Entonces, la contaminación que existe en ese lugar va a comenzar a desaparecer paulativamente debido a lo que es el crecimiento de estos microorganismos, porque van a comenzar a procesar esas sustancias tóxicas en sustancias menos tóxicas, ¿sí? Entonces, la bioestimulación es uno de ellos. Por eso se llama bioestimulación, estimulación aparte de estimulación a partir de la vida. ¿Ya? Entonces son microorganismos que ya están en el lugar, los cuales, lógicamente, no es que se va a comenzar a poner nutrientes por el estilo, no. Se tiene que hacer un estudio para saber qué tipo de microorganismos se encuentran en ese lugar y si es viable realizar ese tipo de biorremediación en ese mismo lugar, ¿verdad? No es que van los biólogos, no es que van los ingenieros químicos, los ingenieros ambientales a ese lugar y comienzan a lanzar nutrientes, comienzan a lanzar sustancias. No. Primero se hace un estudio, ¿verdad? Se hace un estudio de qué fue de la contaminación, qué está involucrada, qué parte de la biota está involucrada en ese tipo de contaminación. Después se hace un estudio de suelo para ver la actividad microbiana de ese lugar en específico. Y también para ver qué tipos de microorganismos habitan en ese lugar. En base a ello, además que son varios estudios que se tienen. Ya ellos pueden ver qué tipo de microorganismos hay, ver si estos son factibles para el tipo de biorremediación in situ por medio de bioestimulación y se procede con lo que les había mencionado, agregar nutrientes, agregar sustancias, cada uno de esos, principalmente para el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Para reducir lo que es esta carga de contaminación. Bien.
También nosotros hablamos de la bioaumentación. Esta bioaumentación se produce, o en este caso se introducen, mejor dicho, lo que son microorganismos específicos que han sido diseñados y seleccionados por su capacidad para degradar contaminantes específicos. Estos microorganismos pueden ser nativos del área o provenientes de otros lugares, que principalmente es la que se suele utilizar porque depender de los microorganismos que existen en un lugar determinado muchas veces no es del todo aconsejable, porque puede ser que esa investigación de suelo demore mucho tiempo y la contaminación se siga expandiendo. Esto se hace cuando existe un derramamiento o una contaminación en un lugar ya conocido. Por ejemplo, si se derrama en parte del Amazonas, si se derrama en parte, si hay no derrame, no hablemos solo de derrame, hablemos de contaminación como tal, pero principalmente es la tónica para la contaminación, pero ya. La contaminación que existe en una selva, la contaminación que existe en un parque natural, en una reserva natural, esto ya se encuentra mapeado, por así decirlo, las comunidades microbianas que existen en ese lugar determinado. Por ende, para las personas que van a hacer este tipo de trabajos, de la bioremediación, es sencillo para ellos saber qué microorganismos habitan, por ende, a utilizar lo que es la bioestimulación. Pero cuando existen en lugares que no tienen un registro biológico o un registro ambiental del suelo, se utiliza lo que es la bioaumentación, porque recuerden que aquí vamos a introducir microorganismos específicos que han sido diseñados o seleccionados por su capacidad para degradar contaminantes específicos. Y esto es lo que les digo. Aquí se usa mucho o se trabaja mucho, perdón, se trabaja mucho con lo que es la biotecnología. Entonces, al utilizar lo que es la biotecnología, me da a mí la capacidad para poder diseñar un microorganismo o mejorar las capacidades de un microorganismo para poder tratar un lugar en específico. Entonces, tratando ese lugar en específico, yo puedo dar pauta de que la bioremediación in situ ayuda o mejora este punto de lo que es la contaminación que ocurre en dicho lugar. ¿Sí? Entonces, hay muchos casos de estudio que a día de hoy están saliendo, principalmente por, como les dije, la revolución que existe en la actualidad, que es la revolución verde. En teoría, nosotros vamos a ser la generación que salvará o no nuestro planeta. Porque nos guste o no nos guste a nosotros prácticas del cuidado del ambiente, día a día nosotros las vemos e inconscientemente muchas de estas nosotros también las hacemos. Por ejemplo, hay personas que sin conocer la cantidad de plástico que existe en nuestros océanos o los años que toma un plástico para degradar, para eliminarse del planeta, estas personas reciclan, reutilizan, ¿verdad? Lo que son sus botellas plásticas. Reutilizan, reciclan, ¿verdad? Entonces, esto va ayudando poco a poco a nuestro planeta porque principalmente a día de hoy los mayores problemas que tiene nuestro planeta es el uso excesivo de plásticos que pasan a convertirse en lo que son microplásticos, que incluso se le ha dado un nuevo nombre a este tipo de contaminación, se le llama la basuraleza, ¿ya? Porque son tantas cantidades de basura que existen en nuestro planeta que se puede decir que es un nuevo tipo de naturaleza, es una basuraleza. Se pueden encontrar plásticos, microplásticos, aerosoles, y para usted de contar de los contaminantes presentes. Bien, entonces nosotros también tenemos en este caso, eh,
la capacidad de poder ayudar, la capacidad de poder dar un respiro al ambiente con estas prácticas. Ahora bien, pasamos a lo que es el tema de la bioremediación ex situ, ¿ya? Esta bioremediación ex situ implica trasladar el material contaminado a un lugar diferente para ser tratado. Entre las técnicas más comunes se encuentran lo que es la compostación y lo que es la fitorremediación. Vamos a ver qué significa cada uno de estos tipos de bioremediación ex situ y cuáles van a ser sus características. Bien, tenemos que saber que estas prácticas son sustentables, que se pueden sostener y se pueden mantener vigentes. ¿Por qué? Por lo que es la eficiencia, es decir, de ser costosas, son costosas, pero no tan costosas como prácticas que están estandarizadas. Un beneficio social y compromiso con el cuidado del medio ambiente, que son parte de lo que nosotros habíamos visto en los ecosistemas, que eran los servicios ecosistemáticos. Si nosotros ayudamos a ese ecosistema a recuperarse, ese ecosistema nos va a proveer de nuevos, perdón, de los servicios ecosistemáticos que que ya existían en ese punto. Por ende, no va a haber ese problema de tener un ecosistema que ya no nos rinde, no nos ayuda, ¿ya? Entonces aquí entra también parte de la bioremediación ex situs, que es la compostación y lo que es la fitorremediación. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de compostación, este es un proceso que está controlado. ¿Por qué? Por la descomposición biológica de materiales orgánicos bajo las condiciones aeróbicas. Este es un método el cual es efectivo para tratar residuos orgánicos y convertirlos en compost, un producto útil para mejorar la calidad del suelo. Entonces, la compostación no solo es para tratar una contaminación, sino que también para darle un nuevo uso, porque al quitarle lo que son las sustancias que son de carácter tóxico, esta compostación actúa para convertirlo en compost, que es un producto útil para mejorar la calidad del suelo. Un proceso muy utilizado con este punto de la compostación es lo que es cuando los animales realizan sus heces, ¿verdad? Cuando depositan sus heces al suelo. Es un proceso el cual contamina porque es gas metano que se libera al ambiente cuando, por ejemplo, el ganado vacuno, el ganado vacuno deposita sus heces en grandes cantidades, porque recuerden que una granja que se dedique al ganado vacuno son grandes cantidades de heces grandes cantidades de metano que se mandan al ambiente, que es un gas de efecto invernadero que es de los más peligrosos, de los más mortales, incluso más mortal que el dióxido de carbono, el famoso CO2. ¿Ya? Entonces la compostación actúa para hacer que ese compost, esas heces, se conviertan en compost para mejorar lo que es la calidad del suelo. También tenemos lo que es la fitorremediación. La fitorremediación es una técnica utilizada con el uso de las plantas. ¿Para qué? Para absorber, acumular o degradar contaminantes del suelo y también del agua. ¿Por qué? Porque las plantas actúan, en este caso, como filtros naturales, extrayendo los contaminantes y lo que es almacenándolas en sus tejidos. Lógicamente, luego de utilizar lo que son estas plantas, se les hace un tratamiento para las cuales puedan ser depositadas nuevamente en el ambiente. Muchas de ellas, lógicamente, se terminan muriendo por el hecho de que la contaminación es tan fuerte que no se pudo como tal tener una característica diferenciada, sino que se especializó en lo que es el uso de la misma. ¿Ya? Ahora, también nosotros hablamos de las necesidades de procesos sustentables para cuidar
También lo que es el aire, no solo el agua y el suelo se contaminan, también se contamina lo que es el tema del aire. Entonces, estos procesos son evitar la emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera, diseñar dispositivos para minimizar las emisiones de partículas microscópicas al ambiente, en este caso filtros en las chimeneas de diferentes plantas o de diferentes industrias, para que los contaminantes queden, los más pesados, queden atrapados en esos filtros y después se les haga un tratamiento previo para que los mismos puedan ser depositados o puedan ser eliminados. Además de desarrollar procesos de transformación para minimizar las emisiones de la atmósfera. Y todos esos procesos sustentables radican en lo que son los mecanismos de la biorremediación. Como bien sabemos, la biorremediación puede operar a través de varios mecanismos, cada uno adecuado para diferentes tipos de lo que son los contaminantes. Tenemos biodegradación, bioacumulación, bioabsorción y bioatenuación. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, la biodegradación son los microorganismos que descomponen contaminantes orgánicos en compuestos mucho más simples, que son menos tóxicos o no tóxicos, que pueden ser de cualquiera de estos puntos, ¿verdad? Este también es un proceso esencial para eliminar lo que son los hidrocarburos u otros compuestos orgánicos. La bioacumulación como tal, dicen que algunos organismos tienen la capacidad de acumular contaminantes en sus tejidos. Aunque no siempre eliminan los contaminantes, pueden facilitar su retirada del medio ambiente. Hablamos también de bioabsorción. Esta bioabsorción utiliza lo que son materiales biológicos muertos, por ejemplo, algas secas, para absorber y retener contaminantes del medio ambiente. Este proceso es particularmente útil para la eliminación de lo que son los metales pesados. Como yo les decía, metales pesados, aquí se utilizan en este caso bacterias. La bioatenuación, por el otro lado, es un proceso natural de disminución de contaminantes debido a la actividad biológica sin intervención humana. Los contaminantes se van a degradar lentamente a lo largo del tiempo gracias a la acción de los microorganismos presentes en lo que es el medio ambiente. Ya, también aquí hablamos de lo que es el cuidado del suelo, para evitar la deposición de residuos sólidos tóxicos o peligrosos en el terreno o a cielo abierto, para tratar de sitios contaminados, para recuperar su calidad de suelo, cuidar la salud del suelo y desarrollar procesos de transformación donde se minimicen lo que son los residuos sólidos. Pero también existen factores que afectan a la biorremediación, hablando principalmente de los procesos donde se minimicen los residuos sólidos. ¿Cuáles son estos factores? Varios factores pueden influir, como les dije, en la eficiencia de la biorremediación. Por ejemplo, tenemos, según el tipo de contaminante, según las condiciones ambientales y la presencia de microorganismos adecuados. Como les decía, en un tipo de biorremediación in situ, en este caso principalmente de la bioestimulación, es un factor que puede afectar a la biorremediación, la presencia de microorganismos adecuados en ese lugar. Tomemos el caso de según el tipo del contaminante. La naturaleza química del contaminante determina qué microorganismos serán afectados para su degradación. Algunos contaminantes son más resistentes a a la biodegradación que otros, según las condiciones ambientales, factores como ya los hemos visto, temperatura, pH, la disponibilidad de oxígeno y nutrientes, afecta lo que es la eficiencia de la biorremediación. Las condiciones óptimas varían según el tipo de microorganismos y contaminantes
La presencia de microorganismos adecuados, esto es la existencia y la actividad de microorganismos que puedan degradar el contaminante, son cruciales. En algunos casos puede ser necesario introducir microorganismos externos para mejorar lo que es la remediación, como es la bioaumentación, que es la que introduce microorganismos. Recuerden, bioestimulación con organismos presentes se los estimula, y la bioaumentación con microorganismos externos se depositan en ese lugar para que realicen su proceso de bioremediación. Ya, nosotros también tenemos lo que son las aplicaciones de la bioremediación. Tenemos que es la limpieza de derrames de petróleos, tratamientos de aguas residuales, recuperación de suelos contaminados, remediación de sitios mineros. El principal de ellos, y para lo que más se suele utilizar, o lo que más caracteriza, perdón, a lo que es la bioremediación, es la limpieza del derrame de petróleo. Porque nosotros sabemos que los derrames de petróleo presentan una de las formas más devastadoras de contaminación ambiental. La bioremediación ha demostrado ser una herramienta eficaz para limpiar estas áreas, utilizando lo que son bacterias específicas que puedan degradar los hidrocarburos presentes en lo que es el petróleo. También nosotros tenemos, claro, también nosotros tenemos lo que es el tratamiento de las aguas residuales. Este tratamiento en los sistemas de aguas, los microorganismos juegan fundamental, un papel fundamental en qué se han de preguntar. Un papel fundamental al descomponer desechos orgánicos y eliminar toxinas. Este es un proceso esencial para mantener lo que es la calidad del agua y proteger lo que son los ecosistemas acuáticos. Entonces, esto va principalmente para empresas que no tienen un buen proceso de filtrado de sus aguas, en los cuales depositan al cuerpo de agua más cercano lo que son sus residuos, es decir, sus aguas residuales. Y también, ¿por qué no? Para las personas, porque nosotros también solemos depositar nuestras aguas. Tenemos la recuperación de suelos contaminados, es decir, recuperar los suelos o restaurar los suelos contaminados con metales pesados, pesticidas y otros contaminantes industriales. También la remediación de sitios marinos, que es la actividad minera, suele dejar atrás, se usa la fitorremediación y el uso de microorganismos especializados para ser efectivos, para remover metales pesados y restaurar lo que es el entorno.